La entrega intermedia 1, correspondiente a la EDA del proyecto de Laboratorio de Geoestadística. Mi nombre es Alonso Rodrigo Cabrera Veas. Como introducción, tenemos la descripción de la EDA, el cual es un conjunto de técnicas estadísticas, la cual posee como finalidad el entendimiento básico de los datos y las relaciones existentes entre las variables analizadas. Se basa en métodos sistemáticos que organizan y preparan los datos, detectando fallos, tratamientos y evaluación de datos, identificación de datos atípicos, de casos atípicos y comprobación de los supuestos adyacentes. Para tratar los datos recopilados mediante campañas de exploración de testigos, se utiliza el software Lidembo, el cual es un programa de modelamiento avanzado geoestadístico de datos geoquímicos que utiliza herramientas como el Machine Learning para trabajar los datos y ofrecer productos de relaciones estadísticas y su correlación y su variación espacial de ellos. Como primera herramienta de la EDA tenemos el histograma. A la izquierda tenemos el histograma de la lúmina separado por tipo de roca y a la derecha tenemos el histograma del LOI separado por tipo de roca. Como podemos ver, ambas distribuciones en ambos tipos de roca presentan una distribución asimétrica con valores cargados hacia leyes bajas. En la siguiente tenemos el histograma del fósforo a la izquierda y el sílice a la derecha. Como podemos ver, el fósforo tiene la misma distribución asimétrica parecida para los dos tipos de roca, con la mayor frecuencia de datos distribuidas en las leyes de baja. En cambio, en la sílice tenemos una distribución más parecida a lo normal, pero con una varianza o desviación estándar muy alta para el tipo de roca 2, a diferencia del tipo de roca 1, donde la desviación estándar es baja, pero las leyes están acumuladas en valores bajos. Finalmente tenemos el histograma del hierro separado por tipo de roca, donde donde se presentan la distribución normal para ambas, pero se encuentran diferenciadas por una diferencia en la desviación estándar para cada una, donde la distribución para el tipo de roca 2 se ve como se distribuyen en los distintos valores de ley. En cambio, el tipo de roca 1 están acotados a leyes más altas con una desviación de estándar menor. Como siguiente herramienta tenemos el boxplot. A la izquierda de nuevo tenemos de la lúmina y a la derecha tenemos el LOI. Podemos ver cómo los bigotes representan los mínimos y los máximos de los valores que se encuentran para cada tipo de roca. Y podemos analizar también cómo la media y la mediana para la lúmina se encuentran, la media es menor que la mediana, por lo que también estarían distribuidos los valores en leyes bajas, como representa también el histograma. También podemos observar que el 50% de los datos que se encuentran en la caja están distribuidos para valores bajos, y el cuartil 3, donde tenemos el último 25% de los datos, están distribuidos con distintos valores de ley para el tipo de LOI y para la lúmina. En la siguiente podemos ver cómo la distribución del fósforo se mantiene igual que los histogramas anteriores, pero podemos diferenciar en el sílice, donde la media con la mediana son valores parecidos, lo que podría resultarnos con una distribución gaussiana o normal. Finalmente, tenemos el boxplot del hierro, el cual, como se decía anteriormente, es la representación, una forma distinta de ver el histograma, lo cual podemos ver que los valores de la media y la mediana son parecidos,
por lo que podemos decir nuevamente que la distribución de los datos es normal. La dispersión de los datos del tipo de roca 2 se puede analizar como la desviación estándar es mayor que en el tipo de roca 1. Esto es por el tamaño de caja y cómo representan los gráficos de la mínimo y el máximo con los cuartiles y los bigotes. Como siguiente herramienta tenemos el cuckooplot o el cuantil, el cual en este caso analizamos el tipo de roca 2 por la lúmina. Como presenta una curva, esto se ve que no hay relación entre ambos con una distribución. A diferencia del fósforo y el LOI, que se analizan ya que estos pueden representar una recta y podrían definir que ambos poseen una distribución parecida. También analizamos el tipo de roca 1 con el tipo de roca 2, donde podemos ver que la distribución aparentemente es normal, pero se encuentran distintos quiebres, lo que podía identificar un cambio en la distribución a medida que se toman los datos. Como siguiente herramienta del análisis estadística de datos, tenemos el ppplot o probability. Aquí tenemos el gráfico del hierro separado por tipo de roca, el cual sigue una distribución normal, y para el tipo de roca 1, que es el que sigue los círculos, se ve como hace un cambio en la distribución, pero en ambos casos sigue teniendo una distribución normal. También analizamos a la lúmina con la distribución teórica por la experimental, y la cual, a diferencia del otro, que seguía una distribución normal, aquí sigue una distribución log normal para ambos tipos de roca, siguiendo una recta casi diagonal. Finalmente, se analiza también la distribución del sílice diferenciado por tipo de roca, la cual para tipo de roca 1 puede seguir una distribución log normal. En cambio, para tipo de roca 2 presenta un cambio en que la mitad de los datos siguen la distribución log normal, pero a medida que avanza se encuentra una curva. Finalmente, tenemos la matriz de correlación. La matriz de correlación nos daría una información de cómo estarían distribuidos los datos en correlación con ellos. Por ejemplo, podemos ver que los datos de hierro se encuentran con una correlación negativa para el sílice. Eso quiere decir que el hierro aparentemente no aparece cuando hay sílice. A diferencia de el hierro, podemos ver que el fósforo con el aluminio o el fósforo con el LOI presentan una correlación positiva, lo que están relacionados, pueden estar relacionados por su génesis o no necesariamente eso, sino que su correlación espacial. También podemos ver cómo el hierro posee valores cercanos a cero con el LOI, aluminio y el fósforo, lo que no necesariamente da una correlación positiva. Acá analizamos la correlación negativa del sílice con el hierro y la correlación positiva del fósforo y el aluminio con el LOI. Finalmente, como conclusión, el análisis exploratorio de datos geoestadísticos confirmó una robustez en la toma de datos, en donde se observa la distribución de los datos de cada mineral
y cómo se comporta en cada tipo de roca. También la EDA nos proporciona información clave para la relación que existe entre los minerales y una posible interpretación de la génesis de ellos. Para finalizar, se concluye que el análisis exploratorio de datos es una fuerte herramienta para poder definir la calidad de los datos muestreados.